Cuento cómo es. Lo primero que sucede es que el jurado decide dentro de su seno quién va a ser el presidente o la presidente del jurado para ordenar el debate. Luego el tesista va a disponer de un máximo de 40 minutos, a menos que el jurado disponga otra cosa, para exponer su tesis. Luego los jurados por turno harán sus preguntas y observaciones. Después el tesista las responderá. Cuando termina esto, termina el acto de la defensa. Todos nos retiramos del aula virtual, salvo los jurados y el director de tesis, que tiene derecho a participar en el debate con voz pero sin voto. El jurado delibera, decide la calificación. Está, por cierto, Paula, que va a encargarse de redactar el acta. Cuando esto termina, se convoca a todos los que están en el aula de espera o en el salón de espera y se comunica la calificación y ahí termina todo el acto. De modo que si les parece a ustedes, señores del jurado, pueden decidir quién va a presidir la sesión. Sí, a mi criterio el doctor Goldín debería hacerlo porque es el especialista, es el doctor con más antigüedad, así que bueno, esa es mi moción. Bueno, yo estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo, digamos, creo que esta es una tesis de filosofía del derecho y entonces yo acompañaría con mucho gusto, sea el presidente Barbarollo, a la presidenta Isolina, cualquiera de ambos me parece bien. El único que no me parece bien, absolutamente, disculpen, no es un acto de modestia, sino un acto de inteligencia o sentido común. Son ustedes los que tienen que presidir este turno. Bueno, yo propongo que sea Isolina entonces. No, no, yo propongo que sea el doctor Barbaros. Ah, Permítame, Bueno, permítame. Sí, el propongo que doctor. sea el gran bonete. No, miren, como las mujeres tenemos siempre razón, así que no me pueden discutir. Creo que no, que lo adecuado entonces es el doctor Barbaros, un poco siguiendo el criterio de antigüedad en el acceso al título, ¿no? De posgrado, en este caso de doctorado, maestría. Me parece que lo merecería. bueno, me han obligado a aceptar bajo coacción. Es lo que corresponde. Se asienta que es bajo protesta. Sí. Entonces, entonces queda todo en manos del doctor Barbat, por favor. Bueno, creo que la tesis se ha desarrollado, la he leído, tiene algunas complejidades porque la teoría de Rawls es compleja, pero en principio a mí es un honor porque me toma y me elogia en mis interpretaciones sobre la teoría de la justicia de Rawls, así que eh, le agradezco ya por anticipado al tesista. Bueno, creo que el Mm, tesista puede comenzar si está dispuesto a hacerlo ya. sí, sí, bueno, muchas gracias. 40 minutos, ¿no? Así me pongo, Sí. para no pasarme, me pongo yo Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, el trabajo de tesis que hice en esta oportunidad en realidad es una suerte de continuación de un trabajo anterior, de una tesis de una maestría de Derecho Laboral, en la cual yo me preguntaba acerca de la constitucionalidad del artículo 245, del despido, de la posibilidad que se le otorga al empleador de despedir sin expresión de causa. Y en este caso, la continuación de la investigación va hacia una postura ética. Lo que me pregunto en esta tesis es si otorgarle al empleador la posibilidad de despedir por su simple voluntad es justo. Bueno, entre todas las escuelas o las teorías éticas y metaéticas, he tomado la de John Rawls, la teoría de la justicia de John Rawls, para intentar responder a esta pregunta. Las razones por las cuales lo tomé ya las voy a desarrollar.
Eh, y la hipótesis que pretendí acreditar, o justificar o demostrar en mi trabajo es la siguiente que la voy a leer. El contenido del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y, en particular, la posibilidad otorgada al empleador de extinguir el vínculo laboral sin expresión de causa que lo justifique, no podrá ser valorada como justa en los términos de la teoría de justicia de John Rawls. Para intentar eh, demostrar esta hipótesis, mi tesis se estructuró en 9 capítulos, de los cuales voy a hablar muy brevemente de cada uno y solo en lo atinente a los conceptos que toco y que desarrollo en la hipótesis por una cuestión de tiempo, ¿no? En el capítulo 1 comienzo con una pregunta que es una pregunta que vengo arrastrando desde mis trabajos anteriores y es ¿por qué trabajamos? Para intentar responder esta pregunta, que me parece que es esencial en este ámbito, me he valido del aparato teórico marxista, simplemente porque considero que es el, O sea, el que mejor logra explicar las relaciones o las cuestiones de trabajo que yo intento desarrollar en mi tesis. Y tomo no solamente el aparato teórico marxista, no solamente desde los conceptos de trabajo, no solo como la intermediación con la naturaleza del hombre, etcétera, sino lo que a mí me interesó destacar y lo que me interesó demostrar es cómo ese concepto de trabajo va variando hasta el punto en que nos encontramos frente a actividades productivas llevadas a cabo por individuos que poco tienen eh, en relación a sus necesidades inmediatas. El trabajo no tiene mucho que ver ya o no tiene nada que ver con satisfacer necesidades vitales inmediatas de los hombres. Por el contrario, me parece interesante a mí eh, remarcar que cuando hablamos de trabajo vamos a estar hablando de una persona que se presenta todos los días en un determinado lugar, que está una determinada cantidad de tiempo en un trabajo, en su puesto de trabajo, que no se ausenta si no se le da la autorización, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que estas cuestiones en realidad son las consecuencias de las relaciones de producción capitalista. ¿Por qué remarco esto o por qué es que yo lo considero importante? Porque como yo en mi hipótesis estoy hablando de la ley de contrato de trabajo, lo que quiero remarcar o lo que me parece importante es que cuando hablamos de ley de contrato de trabajo, en realidad estamos hablando de la norma que regula esas relaciones de producción capitalistas. Ya en el capítulo 2 comienzo a desarrollar los conceptos desde el punto de vista del derecho laboral. Es el capítulo que más se dedica, o el único que se dedica exclusivamente al derecho laboral, y ahí ya desarrollo algunos de los conceptos principales que utilizo en la hipótesis, como por ejemplo, bueno, trabajo. El trabajo aquí ya va a estar definido como una actividad lícita que se realiza en favor de un tercero, es decir, ya cuando hablamos de trabajo vamos a estar hablando del trabajo en relación de dependencia, y cuando yo hablo de trabajo en toda mi tesis, estoy hablando de ese tipo de trabajo, el trabajo en relación de dependencia. Este, una cuestión importante que lo destaco en la introducción es que este artículo 245 es eh, sistemáticamente reformulado o atacado, si se quiere, de alguna manera. De hecho, ahora mismo estamos en vísperas de una supuesta nueva reforma laboral y se dio la paradoja incluso que cuando yo empecé mi tesis, hasta cuando la terminé, el artículo fue modificado. Eso está aclarado en mi introducción, incluso está en la redacción nueva, que quiero aclarar que en nada obsta y en nada cambia al núcleo de la tesis en sí. Esta es una definición mía, una caracterización propia que hice. Aclaro también que el artículo 245 a grandes rasgos lo divido en dos. Por un lado, lo que es la autorización que se le da al empleador de despedir por su simple voluntad, y por el otro lado, la cuestión indemnizatoria, la determinación del pago que se le hace como consecuencia de esa ruptura contractual.
En lo que refiere tanto a mi tesis como en todo este trabajo, yo me aboco a la primera parte. Yo me pregunto éticamente acerca de esta posibilidad otorgada, acerca de la justicia de esta posibilidad otorgada al empleador. En el capítulo 3 de mi trabajo ya comienzo a acercarme un poco más a los términos filosóficos e intento determinar las eh, razones o las justificaciones éticas que contiene ese artículo. Y bueno, esto en relación a lo que les decía anteriormente, la verdad es que no he logrado encontrar demasiado que se haya escrito éticamente en lo que refiere a las posiciones que avalen esta posibilidad otorgada al empleador. Sí, me parece a mí encontrar en un fallo muy importante en lo que es en el ámbito laboral, que es el fallo Bisotti-Carlos con AMSA, que es del año 2004, me parece encontrar ahí una suerte de justificación siempre ligada a lo que son la segunda parte que yo les comentaba, siempre ligado a lo que son los quantum indemnizatorios o a los montos indemnizatorios, y esta justificación, que por lo menos yo creo encontrar, eh, dice lo siguiente, que se los voy a leer, es muy breve. No hay dudas en cuanto a la validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones por despido sin justa causa, esto es, un sistema que resigne la puntual estimación del daño en pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad de la cuantía de aquellas. Este es un fallo de la Corte Suprema, como les decía, es muy importante sentó, bueno, muchas bases que en la actualidad se siguen aplicando. Pero a mí me parece que esta suerte de justificar el despido en base a la celeridad, en base a la determinación de los montos, eh, no creo que sea demasiado favorable para el trabajador per se, que sea rápido, cosa que la celeridad, los que trabajamos en el derecho laboral, sabemos que no existe hoy por hoy, por lo menos. Eh, y en cuanto a la determinación del monto, sí, claro, al empleador puede servirle, al trabajador habría que verlo, según el contexto. Pero lo interesante, por lo menos en lo que yo encontré para desarrollar, es que creo que todas estas cuestiones pueden resumirse, tanto esta suerte de seguridad jurídica para el empleador, seguridad jurídica del trabajador, este respeto de la contratación y de la propiedad privada del empleador. En definitiva, creo yo que todo termina en una justificación por la actividad productiva. En definitiva, es el objeto mismo del contrato de trabajo, según se define en la misma ley de contrato de trabajo, el objeto es la actividad productiva. Y me parecía a mí interesante hablar o suplantar ese término de actividad productiva. Cuando hablamos de actividad productiva, siempre tendemos a justificar los despidos, creyendo que así se genera mayor rotación laboral, se generan mayores puestos de trabajo, cuestión que no está justificada de por sí, pero cuando hablamos de actividad productiva, me parece que si hablamos de actividad productiva podemos reemplazar ese término por el de bien común, y esa es la propuesta que yo hago en mi investigación. Hay una suerte de bien común al que se apunta cuando estamos justificando este despido, y esa asimilación al bien común nos permite a nosotros asimilar, o me permite a mí asimilarlo de cierta manera a una suerte de justificación utilitaria del despido. ¿Con esto estoy diciendo que el 245 está justificado de manera utilitaria? No lo estoy diciendo, eso lo aclaro fervientemente en mi tesis y también lo aclaro ahora. Para llegar a semejante conclusión tendría que hacer una nueva tesis, apuntando ahí. Pero sí me parece a mí que las críticas que Rawls le realiza al utilitarismo en en la teoría de la justicia, son muy convergentes con las críticas que le podemos realizar a este artículo 245. Y en particular me voy a referir a dos críticas. Una es cuando dice que el utilitarismo tiende a ver a la sociedad como un cuerpo donde resulta posible sacrificar a una de las partes en virtud de las restantes. En el 245 hay algo de esto, hay algo de sacrificar a un trabajador
para favorecer la actividad productiva. Y por otro lado, la crítica de Rawls cuando señala como desafortunado del utilitarismo el presupuesto según el cual el bienestar es el aspecto de la condición humana que requiere atención normativa. Si la actividad productiva puede ser, puede ser reemplazada por el bien común, este artículo 245 me parece a mí que le cabría esa crítica, dado que hay una clara atención normativa en pos de esta actividad productiva o bien común. En el capítulo número 4, bueno, en definitiva, esa es la razón, como les decía al principio, por qué elijo a Rawls. Yo elegí a Rawls por esto, porque me parece que las críticas que él realiza al utilitarismo, y como siendo que la teoría de la justicia nace como una respuesta al utilitarismo, me parecía que podrían ser válidas analizar el 245 desde la postura de Rawls. Bueno, en el capítulo 4 ya comienzo, sí, a desarrollar teóricamente lo que es la teoría de la justicia. Eh, la teoría de la justicia conlleva implícita la idea de un contrato, esto es creo que importante destacarlo, no cualquier tipo de contrato, sino un contrato hipotético. Eh, me sumo a la crítica de Gargarella cuando dice, él se pregunta en realidad sobre la utilidad, ¿no? Dice, ¿para qué me sirve a mí saber qué contrato firmaría en condiciones ideales que nada tienen que ver o que tan alejadas están hoy de mi realidad? Esa es una crítica que a mí me parece que es válida, importante. Y luego, la definición de justicia que da Rawls va a decir que es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Y aquí una cuestión también interesante, porque dice que así como si un sistema de pensamiento no es verdadero, debe cambiarse, si una ley no es justa, debe abolirse o modificarse. Entonces, en caso de demostrar mi hipótesis, debería concluir en que, al menos desde la postura de Rawls, el artículo 245 debería o abolirse o modificarse. Bueno, el método de aplicación, el método que se desarrolla en la teoría de la justicia son, bueno, a través de dos principios. Los dos principios los voy a leer ahora por única vez y después me voy a desarrollar y cada vez que hable de ellos ya voy a estar permitiéndome esta situación. El primer principio, el principio de la libertad. Cada persona habrá de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas, iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Y el segundo principio, el principio de la diferencia, las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez A. Se espere razonablemente que sean ventajosas para todos. B. Se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. Esta formulación de principios conlleva una situación hipotética de situar a los individuos en la posición original, en la cual son todos iguales, en las que además ellos desconocen las suertes y las capacidades que le habrán de tocar en la sociedad, que es el famoso velo de la ignorancia. Eh, Respecto a estos principios, yo los desarrollo detenidamente en el capítulo 5, de los cuales solamente voy a destacar dos cuestiones. Respecto al principio de la libertad, el carácter fuertemente igualitario de este principio, y que las libertades que Rawls, a las que se refiere, no son libertades universales, no son todas las libertades iguales. Rawls pondrá por encima las libertades de pensamiento, la libertad de conciencia, las libertades personales, incluso por encima de las libertades políticas o de intervenir en asuntos políticos. Estos dos principios también tienen un orden lexicográfico, siendo el principio de libertad más importante que el principio de diferencia. Respecto al principio de la diferencia que les leí recién, me quedo con dos críticas, en particular la que le hace de Dworkin, en cuanto dice que no toma en cuenta el principio de diferencia, no toma en cuenta a las personas que tienen alguna discapacidad física,
no lo pone en condición de igualdad, dado que todas las desventajas que plantea Rawls van a ser de índole económico y quedan afuera, digamos, las personas, por ejemplo, con discapacidad física. Me parece una crítica, la verdad, válida. Y otra crítica que también me parece importante es la que de Gerald Cohen, cuando afirma que, en definitiva, el principio de diferencia termina funcionando como una justificación de la desigualdad, antes que como una norma contra la desigualdad, termina justificando que haya desigualdades siempre y cuando favorezca a los menos aventajados, como ya desarrollé. Acá, como decía el doctor Bárbaros, yo destaco también la visión del doctor en cuanto plantea que los principios plantean una suerte de reconciliación entre el principio de libertad positiva y el principio de libertad negativa, encontrándose el primer principio claramente dentro del marco de la libertad negativa, que aclara el doctor, no es suficiente para llevar a cabo, para ejecutar los planes de vida de los individuos, y ahí es cuando entra a jugar el segundo principio de diferencia. En el capítulo 6 desarrollo, y también de este voy a hablar muy brevemente, pero el capítulo desarrollo mucho lo que es la influencia kantiana en Rawls. Bueno, esto es indudablemente, lo podemos verificar en la valoración de la razón como herramienta para distinguir los actos morales e inmorales, que se dan justamente bueno, en la posición original, y a través, sobre todo, al no conocer la posición que voy a tener en mi vida cuando perdón, cuando en la posición original, atravesado por el velo de la ignorancia, desconozco cuál va a ser la posición que me toque en la sociedad, este, tiendo a determinar principios que tengan que ver con actos por, eh, por el bien mismo, conforme por moral, o sea, por deber, perdón, los actos por deber. Eh, Hay una crítica que le hace Van Parijs que me parece también atendible, que él cree o denuncia que hay ciertas contaminaciones, dice, de la sensibilidad en este principio, en tanto, en esta posición. Hay ciertas contaminaciones respecto a la pureza kantiana, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a decir, si nosotros en la posición original a través del velo de la ignorancia, sin saber la posición que vamos a ocupar en la sociedad, tomamos actos o determinamos algunos actos o no decidimos algunos principios por miedo a que a mí me toque una posición desfavorecida, en realidad estoy actuando conforme a deber, estoy interfiriendo con mis cuestiones personales y mi egoísmo. Y no es un acto por deber, es un acto conforme al deber. Esa también me parece una crítica válida e importante. En el capítulo 7 sí, ya comienzo a desarrollar la aplicación práctica de la teoría de Rawls, que es en definitiva el objeto principal de mi trabajo. Empiezo a hablar y a analizar prácticamente lo que es el artículo 245. Eh, si, si nosotros, y aquí es donde comienzo yo a hacerme las preguntas más importantes y más inquietantes, en el sentido de, si nosotros en la posición original desconocemos la posición que nos va a tocar en la sociedad, la primera pregunta que me asalta cuando intento empezar a pensar a partir del artículo 245 es si los individuos en la posición original conocen o no cuál es el sistema productivo en el cual se van a desarrollar. Estas preguntas parecen por ahí demasiado básicas, pero a la hora de realizar una aplicación práctica me parecen indispensables. Y yo noté que Rawls no se va a referir expresamente a esta situación,
No va a decir que conocen, ni va a decir que no conocen, pero sí, él va a hablar de los sistemas, él dice que se puede aplicar la teoría de la justicia tanto a los sistemas de propiedad privada o socialistas o a los sistemas socialistas. Y él va a decir a este respecto, ¿cuál de estos sistemas, o sea, el socialista o el de propiedad privada, y de las formas intermedias responde a las exigencias de la justicia, es algo que no puede, según creo, determinarse de antemano? Y va a decir también, la teoría de la justicia lo que puede hacer es establecer de modo esquemático lineamientos de un sistema económico justo que admita algunas variaciones. Del análisis de esta aseveración de Rawls, yo me permito derivar que sí, que efectivamente los individuos conocen cuál es el sistema productivo en el cual se van a desarrollar. Primero porque, bueno, al explicar el velo de la ignorancia, Rawls no hace ninguna mención expresa de que esto conlleve el desconocimiento del sistema productivo. Y en segunda medida, si la teoría de Rawls permite determinar la justicia de los sistemas productivos, necesariamente tienen que conocer los individuos. Por lo tanto, yo entiendo que sí, que la conocen. Entonces, acá viene la pregunta, eh, los individuos en un sistema, en la posición original, atravesados por el velo de la ignorancia, formularían principios que contemplen leyes o normas que les permitan, o sea, ellos sin saber si van a ser empleadores o trabajadores, contemplarían principios que acepten normas que eh, autoricen al empleador despedirlo por la simple voluntad, porque un día se levantó con ganas de despedirlo y lo despidió. Yo ahí intuitivamente creo que, guiado por los principios paternalistas del que habla el mismo Rawls, yo creo que no aceptaría ningún individuo formular ese tipo de principios. Pero entiendo que no es la posición de Rawls. eh, Creo que Rawls piensa distinto y está claro que piensa distinto más que nada por las cuestiones que voy a hablar cuando desarrolle el segundo principio. Bueno, si bien, como les decía, desde mi posición personal, considero que ya no pasaría el primer filtro de la posición original, por decirlo de alguna manera, eh, voy a continuar con el análisis y a contraponer este artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina con el primer principio de Rawls. Bueno, como les decía y como les adelantaba hace un ratito, el primer principio es el principio de la libertad, que ya lo leí. Y el primer problema también que encontré al momento de intentar reflexionar sobre el artículo 245 y este principio es la falta de una definición. Rawls no da una definición de la libertad. De hecho, él expresamente va a decir, al discutir la aplicación del primer principio de justicia, trataré de evitar la disputa acerca del significado de la libertad que tan a menudo ha plagado este tema. Es realmente muy complejo hacer una aplicación práctica de cualquier ámbito si vamos a hablar del principio de libertad sin saber de qué está hablando cuando habla de libertad. Eh, por supuesto que podemos aproximarnos al concepto o a que Rawls tiene de libertad. Por ejemplo, él dice, la libertad de pensamiento, perdón, no. Él dice, las personas se encuentran en libertad de hacer algo cuando están libres de ciertas restricciones para hacerlo o no hacerlo, y cuando su hacerlo o no está protegido frente a la interferencia de otras personas. Aquí esto no sin llegar a ser una definición, hay una aproximación al concepto de libertad de Rawls. Y me parece también muy válida la crítica también que le hace Van Paris, que yo la resalto y la desarrollo, en cuanto dice que si vamos a definir la libertad en base a hacer lo que yo quiero hacer, puedo ajustar lo que quiero
a lo que tengo. Y de esa manera soy más libre. Entonces, si yo ajusto lo que quiero a lo que tengo, soy más libre. Y también advierte que este tipo de interpretaciones o de reflexiones también puede llevar a la paradoja del esclavo contento, ¿no? Eh, Rawls también, o tampoco, habla sobre las motivaciones de ese hacer. No se detiene en hablar de las motivaciones del hacer, ni tampoco define ni habla demasiado de cuáles son las restricciones a la libertad. ¿Por qué las restricciones a la libertad las va a considerar dentro de lo que es como a la incapacidad de aprovecharse de los derechos y la va a ligar a las condiciones ligadas a la ignorancia o a la misma pobreza, pero no va a estar hablando ahí de libertad, sino que él va a decir que esas son condiciones que afectan al valor de la libertad. De manera que las libertades son las mismas para todos, pero bueno, si hay alguien que es más pobre o más ignorante, en realidad lo que va a tener es un menor valor de la libertad. Y él lo que hace jugar, el valor de la libertad lo hace jugar más cerca del segundo principio, en tanto dirá que se genera esta suerte de contrapesos. Si bien las libertades son las mismas para todos, bueno, el valor de la libertad no es el mismo para todos, pero está bien que haya diferencias siempre y cuando esa diferencia que haya favorezca a los más desaventajados, que es básicamente lo que dice el principio de diferencia. Pero yo personalmente la encuentro algo arbitraria a esta definición. Eh, Creo que es una manera como me parece que demasiado de hacerlo encajar por la fuerza, con su propio sistema con su propia teoría de la justicia. Y también siguiendo al doctor Barbarosh, me sumo a la reflexión suya cuando dice que la máxima extensión de libertades no pueden ser. Primero, hay que ver si un sistema de libertades se elegiría en la posición original sin saber cuál es el valor de la libertad. Esta es otra reflexión del doctor Bárbaros, a la que me sumo. Y por último, la conclusión, cuando dice que la máxima extensión de libertades no pueden ser aplicadas satisfactoriamente si no se eliminan las más significativas desigualdades de poder y de riqueza. En definitiva, lo que yo veo de la teoría de Rawls es que para hacer una aplicación práctica se necesitan ciertas definiciones, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, mi posición particular y desde cómo inicié el aparato teórico del primer capítulo. Bueno, en lo que refiere a la aplicación práctica del segundo principio de justicia, el principio de diferencia, ya termino, ¿eh? Ya estoy por terminar. Que también, que ya lo leí, el principio siquiera no lo voy a volver a leer. Acá se da una situación paradójica porque Rawls ofrece un ejemplo para explicar y para explicar este segundo principio, ofrece un ejemplo que sirve como anillo al dedo, viene por lo menos para esta tesis. Porque él hablará primero habla de todas las interpretaciones que se pueden derivar de ese principio, eh, eh, y él elige la igualdad democrática, y desarrolla profundamente esa, y es de la que yo voy a hablar ahora. Las otras están todas expuestas y desarrolladas en la tesis. Eh, pero en esta situación de la igualdad democrática, él va a decir que la idea intuitiva es que el orden social no ha de establecer y asegurar las perspectivas más atractivas de los mejor situados, a menos que al hacerlo vaya en beneficio de los menos afortunados. Y aquí es donde da un ejemplo que viene muy bien, porque él dice que la, la diferencia que hay entre un empleador en una sociedad de capital privado, la diferencia que hay entre un empleador y un trabajador está justificada siempre y cuando esas desventajas
que obtiene el trabajador sean aún peores si no existieran la desigualdad con el empleador. Es más, él va a decir que, por ejemplo, esas desigualdades pueden generar o pueden derivar en, en mayores adelantos tecnológicos que van a beneficiar a los trabajadores, etc. A mí me parece que la aplicación práctica, o para llevar a cabo una aplicación práctica respecto al artículo 245, bueno, para todo, para cualquier aplicación práctica que se quiera hacer de este principio, hay que inevitablemente mirar el contexto en el cual estamos analizando. Eh, pero, por ejemplo, el principio me parece válido o me parece aplicable en situaciones muy atendibles del derecho argentino. Por ejemplo, los trabajadores en la Constitución Nacional tienen reconocida la participación en las ganancias de las empresas. Entonces, en este caso es muy gráfico la aplicación de este principio y la validación. ¿Por qué? Porque si yo tengo desigualdad en las posiciones de inicio, digamos, la posición de inicio entre un empleador y un trabajador, esta diferencia está ajustada, que yo le otorgue las posibilidades de obtener más ganancias al empleador, redundan significativamente en más ganancias para el empleador. Mientras más ganancia el trabajador, perdón, el empleador, más ganancias del trabajador, derivado, por ejemplo, de este principio constitucional de reparto de las ganancias, ¿no? Sí, a grandes rasgos. Pero, ¿qué ocurre con el despido sin expresión de causa? Bueno, la pregunta es, ¿le otorga una ventaja al empleador tener la posibilidad de despedir a un trabajador por su simple voluntad? Bueno, intuitivamente parecería ser que sí, que otorga una ventaja porque si el objetivo es obtener las mayores ganancias, disponer eventualmente de un puesto de trabajo puede generarle una mejor administración empresaria o lo que sea que le genere un beneficio, intuitivamente. Al trabajador que se le otorga al empleador la posibilidad de despedir sin expresión de causa, ¿le genera una ventaja? Bueno, no. Intuitivamente pareciera ser que no hay ninguna ventaja en el trabajador. De hecho, yo lo que hago también en este capítulo final es proponer dar vuelta a la cuestión y decir, si yo le quito la posibilidad, si yo no le doy la posibilidad al empleador de despedir sin expresión de causa, se ve desaventajado respecto, tiene una desventaja, le provoca un daño al empleador y depende del contexto, habría que ver. Siempre estamos hablando del trabajo, y esto es importante, que siempre estamos hablando del despido sin causa. El despido porque me levanté con ganas de despedirlo. Si yo le quito la posibilidad, no sé si le estoy generando un perjuicio al trabajador, al empleador. En cambio, si yo quito la posibilidad de despido sin expresión de causa, el trabajador evidentemente se ve favorecido. Por lo tanto, considero que el, el artículo 245 no logra atravesar la segunda barrera establecida por el principio de diferencia y por lo tanto es injusto en los términos de la teoría de justicia de Rawls. Probablemente si lo investigamos o si reflexionamos en el 245 referente a otras escuelas, probablemente la respuesta sea distinta, pero en lo que refiere a la teoría de la justicia de Rawls, considero que el despido sin expresión de causa, esta posibilidad de despedir sin expresión de causa otorgada en el 245 es injusto. Por lo tanto, debería ser abolido o reformarse. Esa es toda eso es todo el resumen de mi trabajo. Bueno, muy bien. Ahora viene la parte en que cualquiera de los jurados puede hacer preguntas, cuestionamientos. Y le doy la palabra al doctor Goldín. Bueno, no, yo, digamos, lo único que quería decir o comentar es que la experiencia jurídico-laboral
incluso universal, hace que el contrato de trabajo no tenga garantizado en la mayor, pero amplísima mayoría de los países, no tenga garantizado una perduración ilimitada. Eso lo sabemos y además lo dice el propio tesista, digamos, en algún momento reconoce que ese fenómeno, de donde uno podría decir, digamos, que la cuestión tal vez pueda pasar por otro lado en una reflexión moderna, digamos, que tenga que ver más con los criterios para la tarifación, la tarifación del sistema indemnizatorio. Yo lo vería más por ahí. Yo creo, digamos, que no está claro si esto de un mes por año de servicios es un criterio tarifario adecuado, o si los criterios de resarcimiento por el despido incausal debían ser de otro tipo, considerando otros factores para conformar una tarifa que se acerque lo más posible a dar una solución justa al caso específico, porque no es cierto que uno piense que cada contrato por tiempo indeterminado, como son la mayoría, supone algo así como un contrato a plazo fijo de perduración ilimitada desde que comienza la actitud laboral del trabajador hasta que el trabajador está en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio. Eso no necesariamente está dicho ni es aceptado prácticamente en ninguna parte. Así que uno podría decir, me parece insuficiente un mes de sueldo por año de antigüedad como criterio indemnizatorio. Sí, no me parece un criterio sofisticado ni en condiciones de atender las diversas necesidades de los diversos trabajadores en diversas circunstancias y su situación existencial al momento de quedar sin trabajo. No es cierto que un contrato sin plazo sea algo así como un contrato de plazo fijo por toda la vida laboral. Eso me parece que hoy ya no puede ser pensado porque no se da en la experiencia. Entonces yo creo que el debate de la justicia, de los criterios indemnizatorios, debería pasar también por lo menos, por la reflexión sobre un sistema indemnizatorio con diversos componentes de aproximación que se pueda valorar como justo y que sea adaptable a la situación concreta de cada trabajador y no en abstracto, digamos, es decir, simplemente el despido sin justa causa es injusto. Bueno, sí, el despido sin justa causa es injusto, pero va a ser tan injusto como injustos sean los criterios escogidos para la reparación, para el resarcimiento del incumplimiento. Entonces yo no creo que uno pueda hablar de justicia o injusticia del despido si no hace una valoración del sistema que se conciba para dar la respuesta más adecuada posible, para satisfacer valores de justicia para el caso de ruptura incausada del despido de ese concreto trabajador. Esto es lo que nos pasa habitualmente en la vida habitual. Si a mí me dicen, digamos, y bueno, digamos, cuando usted lo despidan, le van a pagar un mes de sueldo por año de antigüedad en el empleo, significa que cuanto más distante uno esté de su beneficio jubilatorio, menor va a ser su resarcimiento. Eso es probablemente profundamente injusto si no tiene un modo de compensar otros valores de la vida que están en juego en esas decisiones. En otras palabras, yo puedo admitir genéricamente el criterio de injusticia de la ruptura incausada, pero no creo que se pueda hablar en términos positivos de justicia si no se hace una valoración adecuada de la tarifa indemnizatoria y de cuáles son los criterios que se van a aplicar en el caso concreto. Eso es lo que yo pensaría en principio,
para, digamos, dar una respuesta a este tema. Por supuesto que yo no estoy transitando la teoría de Rawls, que obviamente es el objeto de esta reflexión, en donde yo me voy a regocijar escuchando al doctor Barbarossa y Solina con sus respectivos juicios, pero desde el punto de vista del laboralista que ha transitado por más de 50 años por la reflexión jurídico-laboral, yo digo, a mí no me cierra que el criterio de justicia no considere, digamos, los criterios del resarcimiento. En la experiencia laboral, los criterios de la tarifa resarcitoria. Es lo que quería decir por el momento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora le tocaría la palabra a Isolina Dabove, a la doctora Isolina Dabove. Siempre pateando la pelota afuera, el Barbarossa. No, lo que pasa es que va a hablar al final, porque el Ah, ya lo presidente... sé, ya lo sé. Bueno, muchísimas gracias por darme la palabra y por las reflexiones ya iniciales, y a vos, Luciano, por la exposición que desarrollaste en el tiempo establecido de manera muy clara y muy amena, porque el tiempo es realmente importante el que tienen los tesistas para expresar una síntesis de todo lo hecho y de los logros principalmente. Hecha estas aclaraciones, estos reconocimientos, sobre todo para Luciano, voy a hacer varias observaciones que pueden ser preguntas también. La primera es de tipo metodológico. Em, yo supongo que tu enfoque fue positivista, porque de lo contrario, no me resulta muy coherente hablar de una dimensión ética apelando a la teoría de la justicia de Rawls. Esto un poco lo digo viéndolo a Johnny, a tu director de tesis, porque claramente, digamos, no es un análisis trialista, en donde la cuestión de la justicia está dentro del mundo jurídico. Y esto quizás no es menor, porque una cosa es pensar la cuestión del despido sin causa en puertas adentro del derecho, a la manera en que lo señalaba el doctor Goldín, y otra es pensarlo como una herramienta de desarrollo de una política pública, en donde aquí claramente las ideas de Rawls me parecen muy válidas en cuanto a que el Estado o bien las ONGs o toda la sociedad tengan en sus manos la posibilidad de desarrollar herramientas alternativas al despido arbitrario, sobre todo, o sin causa, sobre todo pensando en que el trabajo es un bien, como vos lo decís, siguiendo a Rawls. Entonces, si la tesis es de filosofía ética o de filosofía política, diríamos, en donde lo que se discute es la justicia o injusticia de este instituto, visto desde afuera del mundo jurídico, yo ahí te diría que sí, que tenés muy buenas razones, que has hecho un muy buen análisis, y que en todo caso la herramienta para o bien prevenir o sancionar o erradicar esa práctica que a ojos de Rawls, de la teoría rawlsiana y a tu interpretación es injusta, eh, habría, digamos, generaría la exigencia de poner en marcha otros mecanismos, por ejemplo, seguros de desempleo, por ejemplo, la promoción de mayor del mercado de trabajo, no sé, política, fondos para el cese del trabajo. Inclusive también aquí hay un actor social dentro de esta relación de contrato de trabajo que queda soslayado en este análisis, que son las pequeñas y medianas empresas. Una cosa es estar frente a un despido sin causa promovido por una multinacional, y otra es el despido que genera el kiosco de la esquina, o el despido que es decidido por una persona que contrata a alguien como cuidadora domiciliaria, una persona, para el cuidado de una persona mayor.
Entonces ahí hay un contrato de trabajo que puede hacerse de manera registrada, por ejemplo, aplico el Estatuto de Empleo Doméstico, y ahí son dos personas humanas, frágiles, necesitadas de colaboración, y en esa decisión de despedir o no a alguien, en estos contextos micro, ¿no es cierto?, pequeños, no hablo de, reitero, campos donde los actores son realmente poderosos en lo económico, en lo político, etcétera, sino la gente común que tiene que contratar a alguien, por ejemplo, para cuidar de manera domiciliaria a una persona que está incapaz o está en una situación de dependencia. A veces se evalúa también los costos-beneficios, digamos, se hace un análisis utilitarista, evidentemente, porque del otro lado del mostrador del trabajador también le resulta dificultoso sostener ese vínculo. Y entonces no sé realmente cuál es más injusto. Por ejemplo, muy rápido. Suele ser habitual que las personas contratadas como cuidadoras domiciliarias de personas mayores realicen hurtos o incluso robos en la casa de la persona a la que cuidan. Como no se sienten controlados, roban, lo digo así, no técnicamente, o generan situaciones de hurtos, ¿no es cierto? Nadie se da cuenta hasta que en un momento dado alguien cercano dice, pero ¿cómo? ¿Te falta esto? ¿Te falta lo otro? Y a veces la resolución de esa relación de contrato registrada con todas las de la ley es sin causa, porque si no, la persona se mete en un berenjenal del cual no va a salir nunca más, porque aquí el objetivo es cuidar a esta persona mayor que está frágil y hacerlo en contextos de confianza total. Entonces, por eso digo, una cosa es el análisis como desde el punto de vista ético, a la manera en que lo desarrolla Rawls, como una teoría que está al servicio del diseño de instituciones sociales, en sentido amplio, y otra cosa es cuando esos criterios se aplican en el día a día con contratos específicos. Entonces, aquí hay algo metodológico que tiene impacto. Y luego, esto ya es, entre otras cosas que quería decir, se me ocurre ahora esto para darle la palabra al doctor Barbarosh. Desde mi posición filosófica, desde el trialismo, es cierto que la utilidad y la justicia dentro del mundo jurídico a veces tensionan, pero tampoco puede suceder que un valor desplace al otro. El trabajo es una actividad que es parte de la economía y su perfil nace a partir de la revolución industrial, podríamos decirlo en sentido simbólico, ¿no? Hacia 1848. Es una forma de organizar en la comunidad la producción y por lo tanto esa actividad tiene criterios utilitaristas. No, y no me parecen mal que sean así porque para eso se organizó, para eso el Estado desarrolló una normativa, etcétera. Ahora, ¿es la utilidad el único criterio? Por supuesto que no, y en ese sentido lo que decía el doctor Goldin me parece muy importante. En la búsqueda de mecanismos de compensación en relación al desarrollo de una actividad que no solo sirve para la subsistencia, obtener dinero con el cual poder subsistir, desarrollarme, también tiene que ver con un proyecto de vida, tal vez, y en ese sentido, la utilidad y la justicia tienen que articularse. En definitiva, me parece que hacer una lectura de esta figura solo desde la teoría de Rawls, la teoría de la justicia de Rawls, puede pecar de ingenua, porque en la práctica hay miles de situaciones que nos obligan a hacer matices, como decía el doctor Goldin, puertas adentro de la relación de trabajo y desde una política pública del mercado de trabajo, también podrían, ante este riesgo que puede sufrir el eslabón más débil, que sería el trabajador despedido sin causa, desde la política pública se podrían diseñar mecanismos de compensación que también van a tener un sentido utilitarista.
porque estamos hablando del costo de la fuerza de producción, cuánto cuesta la fuerza de producción, en función de lo que aporto, de lo que dejo de aportar, bueno, y todo lo que ya se habló. Bueno, esta sería mi primera reflexión y Bueno, pregunta. muy bien, Isolina. Bueno, yo voy a hablar de toda la teoría de la justicia de Rawls, nos llevaría varios días. En principio, yo creo que el tesista está proponiendo, está pensando que el sistema capitalista es un sistema de explotación. Y a partir de ese sistema de explotación, en consecuencia, no hay ninguna teoría que no sea la marxista que pretenda que se resuelva a través de, digamos, de una unidad total y justamente de que no haya dependencia ni relaciones de trabajo en relación de dependencia. Es cierto que la realidad nos muestra todo lo contrario, porque hay varios países que se titulan comunistas y tienen un sistema capitalista de producción, como en el caso, de ejemplo, de China y bueno, y de otros países. Volviendo a la teoría de la justicia de Ross, él piensa que el sistema es un sistema de cooperación. Como vos lo decías, hay identidad de intereses, pero también hay conflicto de intereses, pero no es una lucha de clases. En este sentido, habría que ver cómo se desarrolla una sociedad bajo un sistema de cooperación. Y él plantea los dos principios, para ser rápido, hay muchas cosas más, que son el primero, el de las libertades básicas iguales, compatibles con la libertad de los demás. Y esas libertades son las libertades negativas y las libertades positivas. Las libertades negativas es para impedir la interferencia de terceros y del Estado en la vida personal de los individuos, la sociedad civil. Tal es así que alguien dijo que el liberalismo, pues después en el otro libro él busca fundamentar el liberalismo político, nace como un temor al Estado. Para protegerse de la intervención arbitraria del Estado. Con respecto al segundo principio, ese primer principio va a ser luego lo que se va a llevar a la Constitución, si se admite, a través de lo que se llama las esencias constitucionales. Y el segundo principio está vinculado, como vos bien lo decís, porque los has desarrollado, al tema de la lotería natural, la lotería social, donde nacen las personas, en qué grupos familiar, ricos o pobres, y también la lotería natural es por la falta de talentos y capacidades. Y él lo que intenta es morigerar la lotería natural y la lotería social a través del segundo principio que tiene las dos partes, que es el de la justa igualdad de oportunidades y el principio de diferencia. Quiere decir, injustamente, él establece que lo que hace al segundo principio, y eso fue una crítica que le hicieron, no se incorpora en la Constitución. Solo el primer principio se incorpora en la Constitución como esencia constitucional. El segundo principio es en la etapa legislativa. Y la etapa legislativa tiene que tener en cuenta que las desventajas de orden y social o la desigualdad de orden social solo se justifican moralmente si benefician a aquellos que están peor situados en la sociedad. Que no puede admitir que haya un igualitarismo estricto. Él está justificando la desigualdad, porque que el igualitarismo estricto impera que el costo de la desigualdad para el que está en contra de la desigualdad tiene un costo infinito, que no es compensable. Supongamos que ahora el ejemplo que vos das eh, es injusto porque tiene que decirlo la legislación, no lo va a decir Rawls, porque Rawls no ataca a la parte, digamos, de la legislación, sino que es para la estructura básica de la sociedad, los principios. Ahora bien, una pregunta que te haría si después la puedes contestar. Si no hay, digamos, eh, una tarifa tarifada, ¿se podría admitir una reparación integral para vos?
o directamente, como entendí, como decía el doctor Golding, que tendría que ser un contrato infinito en el tiempo. Y otra cuestión es que Rawls fue derivando mucho en su teoría hasta la idea de generar lo que se llama una democracia de propietarios. ¿Y qué significa la democracia de propietarios? Significa que la propiedad fuera difundida ampliamente, si es posible, es una utopía que puede ser realista, pero con la condición de que también puede haber empleados y empleadores y que puede haber propiedad de los medios de producción. Lo único que no quiere él es que la propiedad se acumule en unas pocas personas para que lleguen de alguna manera a dominar el gobierno y toda la sociedad. Digamos que no te puedo seguir desarrollando la teoría de Rawls porque es muy larga. En la posición original, en la posición original, se sabe que va a haber desigualdades en la sociedad y los individuos no van a saber en qué lugar están. Por eso están por un velo de la ignorancia. Pero ¿qué es lo que hace el velo de la ignorancia? Cancelar el egoísmo. Como hay aversión al riesgo y nadie sabe en qué posición va a estar, van a elegir para la desigualdad, digamos, el principio Maximin. El principio Maximin establece lo siguiente, que entre todas las opciones malas que te pueden tocar en la sociedad, la menos mala. Digamos que con eso después el legislador verá o no. Quiero decir algo más. En la Constitución del 94, al incorporarse muchos beneficios para los menos desaventajados, que están planteados ahí normativamente, excede lo que Rawls pensaba, porque él piensa para la sociedad americana, para la Constitución americana, y esa Constitución americana decía, bueno, es difícil determinar qué ventajas económicas, hay que entender mucho de economía y todo lo demás, y que quede para la etapa legislativa. Así que lo que vos planteás sería más un tema de inconstitucionalidad que un tema de ética. Es Ok, decir, si hay una norma que es inconstitucional porque contradice una norma de la Constitución, o desde el punto de ética lo podés analizar, ético podés analizar, pero vos sabés que hay varias morales y varias interpretaciones de la moral, y eso está en la metaética. Acoto que Rawls, en este sentido, es no abre juicio sobre la verdad moral. Es, como decía Rawls, digamos, que no considera un abstemio epistémico. ¿Por qué? Porque él piensa que si se incorpora la moral, aparecen teorías comprensivas que abarcan la vida toda. El utilitarismo que vos mencionaste para Rawls es una teoría de la utilidad que es moral y se aplica también a las instituciones. Y el utilitarismo tenía un solo principio, maximizar la felicidad del mayor número. Y de esa manera no lo correcto, lo justo, estaba subordinado a lo bueno, que era maximizar la felicidad del mayor número. Y te imaginas las cosas que se pueden hacer si para maximizar la felicidad del mayor número hay que sacrificar las libertades de algunas personas. Por ujú, eso él dice que hay que tomar a los individuos como personas separadas. En cambio, la teoría de Rawls es deontológico, está lo correcto, prioritario sobre lo bueno, y lo bueno son los bienes primarios que ahora no puedo desarrollar porque si no voy a hablar más de la cuenta y hay un término para todo. Si vos tenés algo que contestar ahora a, a lo que ha hablado el doctor Goldín, a lo que ha dicho muy bien Isolina Dabove y a lo que he dicho yo así rápidamente, bueno, estamos a disposición tuya. sí.
Sí, respecto a lo de creo que es como a las tres intervenciones, a lo del contrato infinito y esas cuestiones. Yo en realidad mi intención no ha sido buscar una solución al caso este del despido, ni tampoco, por eso es que no ahondé ni en las indemnizaciones, ni en las tarifas, ni en la reparación plena, nada de eso. Entiendo, sí, la observación del doctor Goldín, que me parece súper válida y respetable, que cuando me dice que, bueno, que él no puede hablar de la justicia o injusticia sin tomar en cuenta los valores indemnizatorios. Estoy de acuerdo. Pero mi intención en este trabajo fue detenerme en el acto del despido y de nuevo lo remarco, sin causa, sin expresión de causa. Si de repente una persona, un empleador, no puede sostener a un trabajador por cuestiones económicas, ahí hay una causa. De hecho, hay normativas especial para el caso, pero yo a lo que me planteaba, o mi análisis pretendido ético, digamos, era sobre lo que es el acto o esa autorización a despedir por mi simple voluntad. Porque un día dije, bueno, hoy despido. Y también es cierto lo primero que me dijo el doctor Bárbaros, desde la posición de que yo parto ya incluso en el capítulo uno yo lo entiendo como un sistema de explotación, entonces inevitablemente eso va como nublando algunos razonamientos, contaminando, diría Van París, algunos de mis razonamientos. Pero bueno, eso es lo que tengo para responderles. No sé si quieren decir algo más. Sí. No, yo querría hacer un comentario adicional. Yo creo que, digamos, recurrir a la teoría de Rawls para determinar si el despido injusto, sin causa aceptable o no, me parece valioso como una guía de conducción para poder hacer una evaluación de esa decisión. Pero hoy yo creo que en el campo de las relaciones laborales, la diversidad y la variedad es de tal dimensión que el aspecto del tratamiento de las consecuencias sociales de las relaciones laborales no pueden abordarse con instrumentos civiles, ni siquiera con los instrumentos laborales tradicionales. El grado de diversidad ha llegado a tal nivel que está haciendo una tarea y está viendo avances interesantes en ese campo de la seguridad social para ir dando respuesta. Porque Isolina hizo un gran avance cuando habló de la señora que la están cuidando en la casa. Lo mismo del diarero que tiene una persona que colabora con él. Todo eso, digamos, es absolutamente inmanejable. Yo hablaba, por decir algo en términos genéricos, de un sistema tarifario suficientemente versátil y susceptible de ser aprobado, pero sin la intervención de la seguridad social, sin la intervención de la política social, este campo de las relaciones laborales no tiene salida. Creo que la cuestión, digamos, de esto está yendo ya por ese campo. Es muy notable cómo está evolucionando el sistema normativo al ir incorporando mecanismos de seguridad social para dar respuesta que ningún sistema resarcitorio, por generoso, amplio que sea, podría dar este, porque no está al alcance de los particulares, de modo tal que la situación es, desde el punto de vista teórico, me resultó interesantísimo pensar el concepto de justicia a través de la teoría de la justicia de Rawls, me pareció
para mí me llenó de ideas, me llenó de pensamiento, pero desde el punto de vista operativo no le veo, digamos, a ese tipo de alternativa de solución judicial, individual, no le veo ninguna perspectiva en el campo de las relaciones laborales que está asumiendo afortunadamente otros tránsitos y otros trayectos en donde la incorporación de las instituciones de la seguridad social puede ser que contribuyan a darle al sistema en su conjunto una lógica razonablemente justa, ¿no? En lo demás, nos vamos a devanar los sesos, pero no vamos a encontrar la respuesta para el dependiente de YPF o para el dependiente de la señora de Isolina. La cuestión es tan diversa y tan compleja que hay que pensarla desde esa lógica, no, desde esas lógicas, digamos, pensando básicamente en dar respuestas cuantitativas que alcancen a la mayor cantidad de sujetos posibles. A mí me pareció, leí con mucho interés y más de una vez tesis de Luciano, me gustó, me pareció un trabajo hecho con seriedad, lo valoré, digamos, a veces cuando uno estaba, digamos, ahora soy un jubilado, ¿no? Ustedes comprenderán, pero cuando estaba en plena actividad uno ya estaba acostumbrado a toda esta tarea, sin embargo, no me agobió porque me pareció que era valioso y constructivo, me ayudó a pensar y supongo que Luciano también habrá aprendido mucho simplemente teniendo que pensarlo, pero digo, la solución material de la problemática de la ruptura contractual en el campo de las relaciones de trabajo va a requerir y va a ser objeto, y lo estamos viendo en la experiencia comparada, incluso entre nosotros, de numerosos mecanismos institucionales que van a dar respuestas razonables a este tipo de problemática y que no va a pasar necesariamente por la vía de la decisión de nuestros jueces. Eso nada más quería decir y anticipar mi juicio positivo respecto de la tesis, que me pareció un trabajo serio. Si hubiera sido un discípulo mío, yo le diría, yo estoy satisfecho, me parece un trabajo serio en la dimensión de la maestría, me parece que está bien, me parece que ha pensado bien, él pensó, yo tuve que pensar. Gracias, gracias a Pachi, ¿no? Digamos, por permitirme tener que leer esta. Ustedes saben que me tuve que escapar porque me pusieron además en un tribunal para juzgar todas las tesis para el premio Facultad hacía 5 años que la facultad no daba el premio facultad y yo me sentí superado digamos, cada una de esas tesis, por suerte la de Luciano no tiene esa dimensión, pero no había tesis de menos de 400 páginas, muy brillantes, todas sobresalientes y recomendadas para el premio facultad que hice canté las urras. Estoy viejo, ya no puedo con tantas. Pero en este caso pude, por eso me quedé porque pude, digamos, pude, aprendí y bueno, y eso es lo que tenía para decir y son muchas cosas que irán haciendo nuestros jóvenes para ir armando ese sistema de tratamiento de las rupturas contractuales con el mayor grado de justicia y razonabilidad posible. Así que les pido me disculpen por esta excesiva verborragia. No, está muy bien. Le digo a mis alumnos, no me dejen, me encanta hablar, me encanta hablar. Por favor, pónganme límites porque me vuelvo inaguantable, incluso para mí mismo. Que les parezca muy... Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, creo que si el tesista no tiene, Luciano no tiene nada más que decir, pasaríamos a evaluar la calificación de la tesis. De la Está bien, tesis. sí. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlos a todos
Sala de espera, los únicos que se quedan con, me quedo yo, con el jurado y el director de tesis. Y ni bien terminemos, que calculo que serán unos 20 minutos máximo, o sea, pasarán todos y pasamos a la lectura de del acta de defensa de tesis.